Vamos a iniciar un estudio acerca de la oración. Vamos a ver este tema, hermanos, de la oración. Este tema tiene varios subtemas. Primero vamos a ver las llamadas cadenas de oración. Vamos a ver si son aceptables bíblicamente. Vamos a ver eso y vamos a ver cuál es el peligro de las oraciones en cadena. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es la oración? Ahí vamos a involucrar qué es la oración, cómo deben orar los discípulos de Cristo. ¿Nosotros qué somos? Cristianos, pero somos discípulos de Cristo. ¿Cómo debemos orar nosotros? ¿Qué textos? Acuérdense que, para que sepan también, en el año 33, los primeros que seguían a Cristo, no se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos, ¿sí? Hasta como en el año 44, 42, en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Y cristianos no es un nombre que tú digas, como la gente dice, no, se mató un cristiano por ahí. No, el cristiano no fue dado por los hombres, sino que es una palabra que está en Isaías 62, que es krematizo, en griego, que quiere decir nombrado por Dios. O sea, fueron nombrados por Dios, eso quiere decir la palabra cristiano, un hombre dado por Dios. Bueno, no más para que sepa. Entonces, vamos a ver varios subtemas, entre ellos, por ejemplo, orar a Cristo, son subtemas. ¿Debemos orar a Cristo? Hay que contestarlo bíblicamente. Ahora, Dios oye todo, pero responde, lo sabemos, responde Dios a la oración de una persona que no es salva. Lo vamos a ver, porque de ahí se toman ellos de Cornelio, porque Cornelio no era salvo y Dios escuchó la oración, y ahí vamos a hacer la diferencia, que escucha la oración del que no es salvo cuando tiene intenciones de ser salvo, como Cornelio, porque Cornelio no fue salvo por la oración. Ahí está la sí, porque ella sabe mucho de la oración del pecador, ella lo comentó. Entonces, vamos a ver ese punto también. Cornelio no fue salvo por la oración que hizo él, sino que en esa oración, porque era de buena intención, le mandó al ángel y le mandó a Pedro para que le predicara, y fue salvo por el bautismo. Esos son los temas que vamos a ir viendo. La otra, pues hay varios, pero ahorita vamos a meternos en la cadena de oración. Miren, ustedes pueden ver ahí unas personas así, hombres, mujeres, ahí están en la pantalla, hombres, mujeres, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, así, y se agarran de la mano. Entonces ellos hacen una oración, primero un hombre y luego la que sigue, y así se va turnando, ¿sí? Para empezar, hermanos, nomás les voy a decir de 1 de Timoteo 2:8. Aquí estamos en una asamblea mixta. ¿Por qué digo mixta? Porque hay varones y hay mujeres, ¿sí? En una asamblea mixta, el hombre es el que debe dirigir la oración. Lo dice 1 de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8, lo vamos a analizar. Es una de las regulaciones que hizo el apóstol Pablo. Porque acuérdense que ahí en Corinto ya estaba en los cultos, ¿verdad? Ya las mujeres pasaban y profetizaban y se hacía un problema. Entonces fue una familia de ahí de Corinto a Éfeso, que estaba enfrente, cruzando el mar, y le reportó, no, ya están mal, el culto lo están desarrollando mal, porque todos hablan. Entonces él mandó la carta, 1 Corintios 14. Y ahí dice, las mujeres caen en las congregaciones, por eso ustedes no pasan a orar, oran entre puras mujeres. Fíjense bien, son parte de las regulaciones. ¿Y qué es lo que hacen en una cadena de oración cuando se están turnando un hombre y una mujer? Pues están violando lo que dijo el apóstol Pablo. Pero que les quede bien claro, es bíblico que los cristianos se reúnan para orar. Eso es bien importante. Es bíblico que los cristianos se reúnan para orar y nos apoyamos con Hechos 4:23 al 31. Es bíblico. Y ahorita les voy a dar muchos ejemplos. Miren, no sé si se han fijado,
ustedes aquí, nomás para hacer una comparación de lo que son las oraciones en cadena. Para empezar, ellos ni son salvos. Los que hacen esas oraciones son normalmente los evangélicos. Nosotros no somos evangélicos, somos cristianos, por eso les expliqué, porque eso Isaías 62 nos está diciendo que es el nombre nuevo que a nosotros nos dio Dios. Entonces, ellos, para empezar, no son salvos. Entonces, Dios no responde a la oración de un no salvo. Y nos dice 1 de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están hacia los justos. Los ojos del Señor están hacia los justos. Y sus oídos atienden su oración. ¿Sí? Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si tú haces el mal, quiere decir que no haces la voluntad de Dios. Si no haces la voluntad de Dios, quiere decir que no estás obedeciendo los mandamientos. Si no obedeces los mandamientos, no estás cumpliendo con el plan de Dios de salvación. Todas las sectas, las denominaciones y las iglesias evangélicas, el plan de salvación no está completo, porque ellos con creer ya son salvos, no se bautizan, dicen que el bautismo no salva. Entonces, eso es lo que debemos de tener. Entonces dice, en las cadenas de oración, hombres y mujeres oran. Esa es una asamblea mixta. Y vamos a checar 1 Timoteo 2:8. Dice, por regulación del apóstol Pablo, solo el varón cristiano puede orar en asambleas mixtas. Miren, cuando la pandemia, el hermano Figueroa, Humberto, el hermano Antonio, hermano Jesús, así, se oraba. Se estableció que a las 9:30, ¿se acuerdan? A las 9:30 empezábamos a orar. Entonces, David Figueroa, como siempre, él bien organizado, él ponía los nombres de los hermanos enfermos, los que se han retirado, que son soldados caídos, por la lluvia, por los gobernantes, hasta por la persona que era de salud, y se oraba. Pero él hacía unas hojitas, bien organizado, y nos las repartía. Y luego nos decía, tú oras por tú por y luego ya pasábamos aquí, y los que venían en ese rato lo estaban escuchando. Ese es el punto, hermanos, que es bíblico que los cristianos se reúnan para orar. Y todavía oramos por ellos. ¿Por cómo? Oramos, apenas que Javiercito pasa, o el hermano Antonio ya trae la lista, terminamos el culto, terminamos la oración final, y así es como oramos nosotros, en la iglesia de Cristo. Pero siempre hay que orar de acuerdo al Nuevo Testamento, que es lo que vamos a analizar. Ok, fíjese bien. Entonces, que no se nos olvide que dice, no, usted no se cae en oración por no orar. Pues no, al revés. Nosotros es bíblico que los cristianos se reúnan para orar. Pero es muy importante que analicemos cómo oraban en el primer siglo. Por eso vamos a hacer la comparación. Cómo se oraban en el primer siglo, cómo quieren ellos orar. Mire, vamos a ver la diferencia entre adorar y orar. ¿Qué quiere decir adorar? Adorar es reverenciar, ¿verdad? Honrar. Es diferente a orar. ¿Sí? Alabar a Dios. Mire, adorar es alabar, honrar, servir, dar obediencia y reverenciar. Entonces, número 1. Número 2, pero orar es rogar, pedir, hacer súplicas y peticiones. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que es orar? Hacer súplicas, peticiones, que son lo mismo que intercesiones, como lo vimos en las clases pasadas. Entonces, no es para adorar a ningún ser humano la oración, como a María, que le adoran a María. Ahora, la oración es uno de los... ¿Cuáles son los 5 actos de adoración que tenemos aquí? ¿Cuál es primero? Orar, cantar, la enseñanza bíblica, la oración, la cena del Señor. Entonces, orar es bien importante, por eso vamos a estar ahorita metidos en esto. Y vamos a ver varios subtemas. Entonces, este es el primero. Entonces, en la oración se pide o se peticiona por las necesidades físicas de salud y no porque se requieran riquezas materiales. No vamos a pedir dar el carro, Entonces, y en la oración se pide o se peticiona por las necesidades espirituales y materiales. Pero, en reunión de hombres y mujeres,
El varón es el que debe conducir la oración. Ese es el punto, es lo que nos hacen diferentes. Ahora, mire, en una cadena de oración se ora por una guerra. Esa es una emergencia. Nosotros no debemos orar por emergencia. Dios no quiere que le ores por una emergencia nomás y ya párate, o que te pongan un horario. Todos a los 10 segundos, hablo peor, porque a veces se hacen por la web, o sea, por el internet, y ahí te dicen, no, pues si no oras, te vamos a dar un castigo y te vamos a condenar. Entonces ya está haciendo una cosa de rito. Y eso, para empezar, los que hacen eso, pues no están ni bautizados, no son cristianos, no son miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso, la oración no se hace por emergencias, para empezar, sino que dice orar sin cesar siempre. Con eso nos vamos a aterrizar y vamos a ver esos textos. A ver. Nosotros, cuando yo me reuní en Ciudad Victoria, los hermanos acordábamos orar a cierta hora por las necesidades de la congregación. O sea, nosotros orábamos en nuestras casas, ¿verdad? Poníamos la alarma para estar todos a la misma hora orando. ¿Eso estaba mal? Pues es que no debe ser obligatorio. No, pues. O sea, para empezar, mira, el Nuevo Testamento no le dice que fijemos un horario, pero está correcto. Era un acuerdo de la congregación. Es como el acuerdo que nos hace David, pero a las 9:30, digo, a las 9:30. A las horas nos vamos a poner todos a orar. ¿Para qué? Para que hagan más fuerza. Sí, pero dice a ver, orar sin cesar siempre, dice el texto. Orar sin cesar, quiere decir que siempre estemos orando, no nomás a cierta hora. No. Nosotros orábamos a cualquier hora, pero a esa hora todos. Como un recordatorio. Así es. ¿Sí? Porque ahorita si usted ve en Facebook y en la Iglesia de Cristo están citando, todos vamos a hacer cadena. Ahora hay una cadena, porque no era es una oración. Sí, cada quien orábamos de lo que salía de nuestro corazón, de acuerdo a las necesidades. Pero esa no era cadena, porque cadena es cuando están todos juntos y no está uno hora y luego otro hora. Cada quien en su casa, pero a la misma hora. ¿Qué tiene usted? En la oración, cuando hay una necesidad de urgencia, se prevé por ello. En este caso, hay necesidad siempre, en este caso de la congregación, con muchas necesidades que tenemos, pero por ello deberíamos estar no reuniéndonos, orando allá, congregándonos con un propósito específico, y esto es la oración. Por eso, si nos congregamos, en el caso de Hechos 4, que menciona ahí que tenemos, que la iglesia estaba congregada orando por Pedro, Juan, eso es lo que vamos a ver. Entonces, sí es conveniente tener un momento de oración, como se había venido teniendo, pero por incumplimiento, negligencia nuestra, no se continuó. Pero debería de ser no nada más en esa hora, sino en cualquier otro día. Orar sin cesar. Hombres o mujeres, hombres o mixtos. Acuérdense que usted dijo ahorita, se juntan para congregarse. Lo que dice la hermana, si ellos se reunían en un lugar, no es cuestión de que era en cadena, sino que era cadena, un recordatorio, un propósito específico, y eso era la oración. El problema es cuando ya te exigen. Como ahorita vamos a ver los anuncios que hay en Facebook, que dicen, a todos ahorita vamos a estar aquí, y luego te amenazan, te ponen un castigo. Un castigo. Pero bueno, muy bien, hermano. Entonces, vamos a continuar y vamos a ir desenvolviendo todo esto. Más para que se nos quite. Ok. Mira, ahorita lo que dijo la hermana, el orar. Mira, el orar, para empezar, no es rezar. O sea, ¿qué es el rezo? Es repetitivo, ¿no? Sí. Repeticiones. Dice, recitar las oraciones usadas por la iglesia. O sea, es recitar. Entonces, no conviene rezar nunca. La Biblia no enseña a rezar para rezar. La práctica de rezar viene del, ya saben, que es el catolicismo. Dice, no conviene enseñar ni a los niños más pequeños a rezar. Es necesario enseñarles a orar. La oración no es un cliché, ¿cómo se dice? Una cosa que tú tengas que decir repetitivo o algo así. Es lo que te sale del corazón. Ahorita vamos a ver qué es la oración. Entonces, los padres deben ser ejemplos para sus hijos en orar y en dar gracias a Dios. No es solamente para emergencias, no es para emergencias, ¿verdad?
la oración, sino que es siempre. Dice, para mucha gente el orar es como llamar a los bomberos, es decir, es para emergencias. Al pasar la emergencia se les olvida, dejan de orar hasta que haya otra emergencia. Eso es lo que no debemos de caer. Y no debe ser egoísta la oración, porque dice pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces ese es el punto, ¿no? Ahora, vamos a ver que nosotros oramos por otros. ¿Por qué no oramos? Debemos orar Unos por otros. ¿Por quién? ¿Por qué no oramos? Unos por otros. Unos por otros. Mire, vamos a orar por los perdidos, ¿verdad? Para que se salven, por los enfermos, por el reino, ¿verdad? Para que crezca el reino. Entonces dice, por el gobierno, como le hacemos con David Figueroa, por los enemigos, y vamos a orar para pedir perdón, eso es más importante. Entonces, esos son los puntos de lo que debemos estar bien preparados. Hermano, A ver, hermano, échale. le comentaba yo ayer a David Figueroa que la oración de un cristiano todas las noches es primero que nada pedirle perdón a Dios, porque Perdón. a final de cuentas todos los días nos equivocamos y fallamos. Sí, hermano, ese es bien importante. Es uno de los puntos que vamos a ver por qué debemos orar. Por eso lo vamos a ver más tarde, pero es muy importante el perdón. Entonces, vamos a ver otra definición de qué es la oración. Mire, dice, la oración es el tiempo que nos tomamos para hablar con el Señor Dios, o sea, con Dios. Es el tiempo que nos tomamos para hablar con Él. Y luego dice, ¿qué expresamos? Nuestras necesidades con Dios. Manifestamos nuestro agradecimiento por la ayuda que nos ha brindado en el pasado. También le contamos a Dios nuestras debilidades y fracasos, pidiéndole, como dice el hermano García, el perdón por nuestras faltas. Sin embargo, en todo esto entendemos que Dios ya sabe acerca de nuestras peticiones. Por Isaías 65:24 nos dice que Dios responderá incluso antes que le preguntemos. Ese es el punto. Entonces, mire, nomás para empezar, hermana, mire, dice, los discípulos de Cristo, ¿cómo deben orar los discípulos de Cristo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Por eso yo les dije que si la Biblia no te ordena cierta cosa, tú chécate 1 Pedro 4:11, que hay que hacer lo que nos indica la palabra de Dios. Si la palabra no te indica que hagas una cadena y que hagas rituales y todo eso, pues no lo hagas. Lo que nos dice la Biblia es, fíjese bien, es orar con fe. Para empezar, si no tienes fe, pues no va a sirve tu oración, con fe. Y la otra es sin desmayar, constantemente, sin cesar, siempre, sin parar. Quiere decir sin cesar, no nomás a cierta hora. O sea, ese texto lo está diciendo sin cesar, eso es lo que quiere decir, o que le entienden. Sí, cuando digo usted ahorita lo de la fe y que dice que el Señor, Dios todo sabe de nosotros antes de orar y sabe de lo que le vamos a pedir, es precisamente Él nos pide que oremos para ver nuestra fe en nuestro interior. O sea, nos está probando. Miren, ahora dice, nuestra fe sin cesar y con confianza. Ahorita vamos a desglosar los textos. Mire, por ejemplo, un caso de las iglesias evangélicas, no estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hay muchos ritos. Yo ya investigué y todo eso, ya vi cómo está. Ellos, por ejemplo, se juntan, hacen un círculo y en medio ponen una luz y apagan las luces. Entonces lo hacen, quieren ellos que creen que porque le dan un, ¿cómo le diré? Una cosa muy espiritual. Creen que por eso los va a escuchar Dios. ¿Ves? Están haciendo para que mira, nosotros estamos bien santificados, estamos bien santos. Entonces le están metiendo mucho rito. ¿Ves? Y eso no es así, porque entonces caen lo que dijo Jesús. Son hipócritas como los fariseos, porque querían que nomás vieran que ellos sabían orar muy bien. Entonces eso así no es. Entonces, mire lo que dice Mateo, dice Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y
en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, al último vamos a ver los peligros. Pues, uno de los peligros es que los que se juntan así en esas congregaciones evangélicas critican a los que no se juntan con ellos. Dicen, no, mira, aquí la oración de nosotros es más poderosa, más espiritual, porque ellos ya le dieron efectos de luces y bien, como que están muy santificados, pues, son santurrones. Entonces, ese es el asunto. Y música. Y música aparte, le va música de fondo. O entra usted a un edificio de una iglesia católica, te impresionas cómo están todos los. A ver, una nota que puede ir. Échale fuerte. Una rueda. Fuertemente. Sí, hacían la rueda, ¿eh? Sí, y luego se oraba por liberación de los demonios, Sí. que se salieran los demonios. Ese es el punto. Sí, hermano. Entonces, debemos, fíjense, hermanos, nosotros cuando oremos, ahí les va, debemos evitar la ostentación. La ostentación en el servicio de Dios. Los hipócritas son los que practican las devociones privadas en lugares públicos, pero no lo hacen para agradar a Dios, como se supondría, sino para recibir la alabanza de los hombres. Ese es el punto. El orar, fíjense bien, debe ser acto religioso, culto a Dios, pero si es practicado con el propósito de recibir la alabanza de los hombres, no es acto de culto para Dios, sino más bien un acto de hipocresía. O sea que no crean que porque ellos se reúnen son más espirituales que nosotros. Para empezar, ni son salvos, ¿verdad? Ellos no son salvos porque no son de la iglesia de Cristo. Entonces, punto. Dice, mas tú cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es lo que dijo la hermana ahorita. Entra en tu aposento y ahí puedes orar, ahí estás orando. A la hora que te acuerdes, antes de. Ahorita vamos a ver a qué horas o cómo está el asunto, pero tú puedes orar a cualquier hora. Entonces, ese es el punto. Nomás no caigamos en el asunto de que nos obliguen. Cuando se obliga, pues eso pasa. Entonces, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, ¿qué es lo que le recomendaba Jesús? ¿Quieres orar? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A las cadenas de oración de Jesús? Pues yo voy a hacerle caso a Jesús. Entra en tu recámara y ahí haz tu oración. Así está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. A ver, hermano. En el Antiguo Testamento, también dice que solía orar 3 veces al día. Había las ventanas de su recámara. ¿Quién? Daniel. Y mirando hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en Dios. Exactamente. Él oraba 3 veces al día. Entonces, es un ejemplo para nosotros también. Al menos 3 veces al día en la oración. Sí, es cierto. Aquí traigo, ese punto lo traigo aquí, cuando es más conveniente. Pero está bien, hermano. Muy bien. Entonces ya vimos eso. Ok. Vamos a ver. Dice, pero Jesús nos prohibía practicar la caridad y la oración en público. O sea, Jesús, así como decía, no, pues vamos, entra en tu recámara, pero Él no prohibía que oraras en público. O sea, dice, lo que advirtió fue contra hacer actos de rectitud delante de la gente con el fin de llamar la atención. O sea, cuando Él dijo, no hagas tanto escándalo como los fariseos, que quieres que te oigan y que oras muy bonito. No, sencillo, métete a tu recámara y comunícate con Dios. Pero Él no estaba prohibiendo que se orara en público, que son las oraciones que hacemos aquí, porque aquí es público. Es la oración que hace aquí, el hermano que va a pasar es una oración pública congregacional. Y ahí el hermano que ora, fíjense bien, debe decir, y eso me lo dijo Huguito, chico, no se dice ora, no se dice te pido, te pedimos, porque el que está orando acá está en representación de todo. Entonces te pedimos esto y esto, todo lo que queramos. Eso también. ¿Sí? Entonces, hermano, y también cuando ora uno sola, ¿te pedimos o te pido? no, cuando ora sola, sí, Está sola. Y las mujeres, por lo que las regulaciones del apóstol Pablo, entre puras mujeres oran. Una así, conducen igual. Entonces, ese es el punto. Ahí vamos. Bien, a ver. Échale. Veíamos el domingo pasado en la clase de mujeres que la oración personal puede ser a oscuras, con luz, de rodillas, encerradas.
el agradecimiento que tú le tengas que dar. Eso que acabas de decir es muy importante porque la oración no nomás es parado, hermanos, y hay textos, no nomás es de pie, puede ser sentado, Acostado. con el rostro inclinado, el rostro en la tierra, así le decía Jesús, ¿verdad? Montado. ¿Verdad, Hugo? Hay varias maneras de orar. La oración de Esteban, ¿cómo fue? Con los ojos Con los ojos. Y ya había recibido varias piedras. Sí, o sea que hay varias, eso lo vamos a ver también, como dices tú. La postura física, no hay una postura física definida. Es la actitud. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano no vino, el hermano, ahora si se fijan, él hace así. Eso se llama manos santas. ¿Ves? Y ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué hace así? Eso, fíjate. Y está en la Biblia, está en el 1 Timoteo 2:8 ahí. Entonces él le hace así. Pues así se oraban en el primer siglo. Y lo dice. Lo que pasa, hermanos, es que aquí en la iglesia de Cristo, nosotros estamos muy conscientes de 1 Corintios 14:40, que hay que hacer todo decentemente y con orden. Por eso no hacemos tanto aracle. De los judíos era bien común la oración postrados. Y así hacen. Y lo siguen haciendo así, en la actualidad, ¿verdad? Postrados a tierra y así hacen sus oraciones, ¿verdad? Entonces, no hay una postura física definitiva que así tiene que ser, sino que cada quien de su corazón y su necesidad. O sea, si alguien siente la necesidad de ponerse de rodillas, ahí es una oración. O sea, Lo que importa es la actitud. Así es. Y los textos ahorita lo obviamente, si la oración es ordenada y acorde a las escrituras, ¿verdad? Sí, o sea que esto es lo que dice. Y por eso aquí en la iglesia de Cristo tenemos mucho cuidado de no aplaudir y no causar distracciones. Y muchas cosas, porque dice el texto 1 Corintios 14:40, hace todo simplemente con otro, ¿verdad? Sí, yo creo que si el hermano toma esa postura, pues eso podría pensar yo que esa es su manera de orar en lo particular en su casa. Está bien, no hay ninguna restricción en ello. Aunque aquí, pues si cada uno en lo particular está pensando en la forma de la postura, también ya se va a perder la idea. Tenemos que ver lo que ora y aquí Exacto, usted acaba de decir el contenido. El contenido de la oración. tener en cuenta todos, porque algunos dicen amén, otros no decimos amén. Entonces tenemos que estar de acuerdo en lo que el hermano pide delante de Dios para beneficio a todos. Si no estamos de acuerdo, o sea, o no estamos concentrados, o no estamos de acuerdo, pues no decimos el amén. Por eso se insiste el amén. ¿Cuál es el amén? Pues que así sea como se está pidiendo. Es decir, todos estamos orando, todos decimos el amén, porque ya Estamos de acuerdo. un hermano nos dirigió a Dios en la oración, en las peticiones, necesidades. Por eso, amén. Así sea. Y eso es lo que a veces nos falla, hermanos, que está orando el hermano Antonio y así cualquier, y pues ahí no dice nada. Quiere decir que no llevan, no pusieron atención. Debemos decir amén. Dice la escritura que con la boca se confiesa. O sea, cuando decimos amén, Claro, o sea, es importante, es importante que externemos nuestro común acuerdo. No sé si han fijado que algunos hermanos que se han invitado dicen amén y vuelve a repetir porque nadie dice nada, porque estamos muy mal acostumbrados. Bueno, Sí, o sea, si el hermano está orando y si oye por allá un amén o dos, quiere decir que la mayoría no están de acuerdo. O no viene el hermano, no pidió lo que se debía hacer, pues es que no le pagamos eso, no pedimos eso. bueno, ese es el otro, la otra visa. Estar atentos a la oración. Sí, si tú no estás de acuerdo, como dice usted, que el que va a orar debe orar por las necesidades actuales y sin salirse de lo que debe estar orando. Pero si empieza a predicar ahí, pues no, ¿verdad? Porque La necesidad es expuesta por los pronunciados. Bueno, a ver, hermana, échale. Es que en ocasiones hay personas que dicen el amén ya nada más con una costumbre de que dicen, pues es que ya venimos a la oración, es el amén, pero no porque hayan escuchado. Mecánicamente lo hacen. Sí. Sí, es como está diciendo el hermano, debemos poner atención al que está orando. Y el que pasen aquí al frente es el que va a hacer la oración pública congregacional, debe estar capacitado, porque ya escuchó todas las peticiones y porque hay que orar, bien organizado. A ver, hermano. Y la oración es precisamente para eso, para dar gracias, para pedir perdón. Y
predican y sacan textos de la Biblia dentro de la oración. Eso ya no es oración. No, la oración no es un sermón, como usted dice. Así es. Bueno, entonces ahí vamos, fíjense bien. Dice, ¿es bíblico que los cristianos se reúnen para orar? Sí, y nos dice Hechos 4, ahorita vamos a ver varios casos. Mire, dice, pero otra cosa son aquellas oraciones en cadena que se envían por correos o medios electrónicos en las que se promete en forma mágica premios o beneficios inmediatos, y si se rompen, prometen maldiciones o cosas negativas para quien no las rendió. Ahí está, tal forma impositiva de orar, esa es la fuente, que no nos imponga. Tal forma impositiva de orar no cumple como se nos ordena en los pasajes del Nuevo Testamento, como les dije. Santiago 1:5, ¿ves? Con fe, sin desmayar. Lucas 18:1, sin cesar siempre. 1 Tesalonicenses 5:17, y con confianza. Entonces, además, esas cadenas de oración están violando 1 Timoteo 2:8. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se turnan hombres y mujeres. Ahí es donde está el problema. Por eso el apóstol Pablo, ahorita les dije que mandó la carta a 1 Corintios y les digo que las mujeres callen en las congregaciones, ¿verdad? O sea, cuando haya la asamblea mixta. Por eso ustedes, las mujeres, ahorita es una clase, ahorita sí se permite, pero el que la dirige es el varón, cuando hay mixto, ¿sí? Cuando hay pura mujer, como Diana, sí, dirigen ella, señora, dirigen ellos las clases, por mujer. Es más, nosotros no podemos entrar ahí. Entonces, debemos orar siempre y no solo en el tiempo de alguna emergencia. El cristiano ora sin que le imponga ningún horario fijo. Entonces, que no sea impositivo. Uno puede decir, pues si no es las 10, a las 9, como dicen los hermanos antes de acostarse, a la hora de la comida. Siempre por los alimentos hay que orar. Todo eso. Okay. Muy bien. Entonces vamos a describir lo que es, fíjate David Figueroa, la oración pública congregacional. Es la que hace el hermano Antonio cuando pasa, ya que escuchó, o Hugo Chico, un grande, todos, ¿verdad? Fíjate bien, dice, la oración congregacional está autorizada en 1 Corintios 14:1-16, entre otros pasajes. Un hombre dirige una oración, fíjese, un hombre dirige una oración, un hombre, dice, mientras todo el cuerpo reunido ora con él, ya que el hombre está conduciendo a la congregación, debe orar por las cosas que pertenecen a toda la congregación, como dijo el hermano, ya después de haber escuchado las necesidades, hace su listita mental o escrita y lo está repitiendo. Él está dando voz a las oraciones de todos y al último se debe decir amén. Ese es el punto. Entonces, está sencillo. Muy bien. Aquí vamos a entrar. Ese dibujillo que está ahí es el rito que le hacen las oraciones en cadenas evangélicas, ¿sí? Yo investigué y la Iglesia Católica tiene poco de oraciones en cadena. Hay unos sacerdotes, yo los estoy investigando, que no están de acuerdo con eso. Sacerdotes católicos, pero los evangélicos, y principalmente en Argentina hay una asociación evangélica que distribuye a todo el mundo las oraciones en cadena, por cualquier cosa, que por Venezuela, que por él, y casi son más evangélicos. Una de las 5 actividades que desarrollamos aquí es la oración. Es tan importante la oración como tomar la cena, como la predicación, como el estudio, etc. Muy bien, mire, vamos a ver este punto que están viendo ustedes ahí. Dice la oración en cadena. La oración puede perder, una oración normal puede perder su sentido cuando lo hacemos sin conciencia, en forma rutinaria, solo por cumplir, solo para pedir egoístamente por nosotros, o exigir a Dios que se cumpla nuestra voluntad. Nunca debemos pedir oración lo que nosotros queremos. Exacto. Dios sabe si nos contesta, Él no va a escuchar, pero Él sabe, sí, ¿verdad, David? No vamos a esperar que, ya ves a Pablo, ¿cuántas veces pidió por el aguijón? Bástame tu gracia. A veces no nos va a contestar. Entonces eso es lo que vamos a analizar. Dice, a veces también pedimos mal. Ese es para nuestros deleites. ¿para nuestro qué? Para nuestros deleites. O sea, a veces pides mal porque
Dice, una de las peores formas de orar es motivado por amenazas que son contrarias al amor de Dios. O sea, es cuando te exigen, tú vas a orar y vas a decir, y esto se lo vas a pasar a tantas personas. ¿Lo he visto? Sí, hasta, no, que olvídalo esto, dicen, a tantas personas. Pues ya, eso ya no es orar siempre, ya no está correcto. Recordamos que Dios no es esposo de los deseos, o sea que no le vamos a pedir todo. Tenemos que tener mucho cuidado con las llamadas cadenas. Pero sí es bíblico que los cristianos se reúnan para orar, como lo pidió el hermano y como lo hacemos aquí, por eso nos congregamos. Dice, pero otra cosa son aquellas oraciones que se envían por correo y medios electrónicos en las que se promete en forma mágica premios o beneficios inmediatos. Y si se rompen, prometen maldiciones o cosas negativas para quien no las reenvió. Esa no es la forma de oración a la que nos invitan las Sagradas Escrituras o Jesucristo. Entonces, fíjate bien. Por ejemplo, ahí está un anuncito, ahí está el WhatsApp, dice, hoy a las 10 de la noche de cada país hermano se elevará una oración por Venezuela. Si puedes avisarles a los contactos, seremos muchísimos. Personas orando por la liberación de Venezuela. Solo ora con fe, pero no dice sin cesar, con confianza. Pero aparte se pierde la fe porque es por obligación. Es obligación. Dice, pero pon la alarma para recordarlo, dice, y pasa la voz. O sea, está el asunto. O sea, dice, ese es el ejemplo. Y cuando te llegue, reenvía. Solo cuesta un minuto, hagámoslo. Ese es el punto, ¿verdad? Pero mira, vamos a ver lo que es la definición. Una oración en cadena donde hombres y mujeres adultos se reúnen en un horario fijo y con el propósito de orar, y cada miembro de ese grupo, tanto hombre como mujer, dirigirá una oración por turno y mientras los demás miembros escuchan. La pregunta, ¿es tal práctica aceptable y autorizada por Dios? Para empezar, violan 1 de Timoteo 2:8. Debemos orar sin cesar. O sea, 1 de Timoteo 2:8 dice que nomás el varón en una asamblea mixta, tanto dentro como fuera, porque dice, oren en todo lugar, todos los lugares en la Alameda, es en la macroplaza, dice, los varones, cuando hay mujeres, dice, oren en todo lugar, dice. Y aparte dice orar sin cesar siempre y no solo en el tiempo de alguna emergencia. El cristiano ora sin que le impongan un horario fijo. 1 de Tesalonicenses 5:17. Ese es el punto. Ok, entonces, ahí vamos. A ver, dale. Pero en el caso de ese ejemplo que se está poniendo de cadena de oración, no es que oren monótono, es que cada quien a las 10 de la noche en su casa va a orar específicamente por Venezuela. En este caso es una causa muy noble, sabemos por todo lo que ha pasado en ese país. Entonces no quiere decir que yo voy a estar escuchando porque van a ser millones de personas. Ese es otro tema. Yo mi invitación es que te llegues a acordar a las 10 de la noche, no es todo que tú también hagas una oración. Pero no debe violar que a cierta hora fija, o sea, que te diga que la te repongan. Pero o sea, si tú sabes que miles de personas lo estás haciendo y tú también lo quieres hacer, en los secretos de tu recámara lo puedes hacer. ¿Tú puedes orar? Porque pues a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Si te toca. Si tenga más poder que tantas personas a la misma hora orando por una sola causa. Una causa muy noble, como dices. Nomás hay que tener en cuenta quién la está dirigiendo. Si la están dirigiendo los evangélicos, pues esa oración no va a llegar al techo, porque ellos no son salvos. Pero Dios es el que las escucha y Él sabe cuál es. No vas a estar violando 1 Pedro 3:12. Por eso, hermano, pero no sabemos si de todas esas personas hayan. Bueno, si hay alguna salva, eso sí. Por eso les digo que al llegar a Dios, Él sabrá cuál es. No, pues si es salva. Si no es salva, no. Nosotros de aquí no podemos saber. Sí, porque 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están hacia los justos y sus oídos atienden a su oración, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ahora, si esas personas dirigen las oraciones en cadena y pues son evangélicos, ellos no están cumpliendo con el plan de Dios de salvación, ¿o sí? No.
Pero sí, como dices tú, si entre esos, si tú estás viendo que hay problemas, pues tú a la hora de la oración aquí, por eso el mandamiento, mira, ya vemos Hebreos 10:25, el mandamiento es que nos congreguemos aquí, ese es el mandamiento, y aquí es donde nos hacemos también la oración, ¿verdad? Es lo que digo ahorita, o sea, se congregaban. Bueno, está bien, pero sí, como dices, si hay algún cristiano y tú estás viendo que hay problemas, pues tú oras, pero sin que se presione nadie. Es lo que queremos quitar esto. Vamos a ver. Mira, esto es muy importante. Dice, es bíblico que los cristianos se reúnan para orar. Para empezar, en la Biblia no dice el Nuevo Testamento no dice, no, si te llegó un mensaje, pero ya no dice así. No dice que no había ni internet en ese tiempo. ¿Cómo le hacían ellos para orar? Se reunían. Dice, es bíblico que los cristianos se reúnan, reunidos los cristianos para orar. Hechos 4:23-31. Pedro y Juan ante el concilio, los creyentes piden con Salvador. Dice, cuando hubieron orado, todos, se reunieron en aquel tiempo, en el primer siglo, estaban reunidos los cristianos, oraron el lugar en que estaban congregados tembló. Ese es un ejemplo, ¿ves? O sea, lo que quiero que se les quede es que es bíblico que los cristianos se reúnan para orar. No está diciendo que tú solo, ni que tu casa, ni que nada. Ahí dice, se reúnen. Ahora dice, pero es muy importante que analicemos cómo oraban en el primer siglo. Eso es lo que hay que evitar, cómo oraban. Entonces, fíjate bien, dice, ciertamente la Biblia no habla de cadenas de oración como las conocemos hoy, pero por ejemplo, la oración pública congregacional pudiera ser, te da cierta idea, ¿verdad? Porque estamos orando por todas las cosas. Hermano, es bíblico que nos reunamos para orar, pero también puedes orar desde tu hogar, sin que alguien te pida. La oración de fe es precisamente pedir por Venezuela, por lo que está pasando en Ucrania, pero esa tiene que salir de ti para que sea una oración de fe. ¿Sí? Sin orar, tienes que hacerlo tú en tu hogar, en tu aposento, donde tú gustes, ¿sí? Porque también es bíblico orar, y lo dice la Biblia, que lo debes de hacer a solas, ¿sí? Entonces sí lo puedes hacer sin que nadie te pida que lo hagas. Tú lo puedes hacer porque tú estás viendo lo que está sucediendo. Ahora mira, ya para rematar esto, ya vimos lo que nos enseñó el hermano Antonio y lo que comentó David Figueroa cuando orábamos. Dice, describir cómo la congregación Mitras ha tenido sesiones de oración en un tiempo asignado fuera del horario de adoración dentro del edificio de reunión conducida por los varones, como les dije. David en un principio hacía los paquetitos a ver a quién le tocaba, y luego ya pasábamos uno por uno, y ahorita Javier es el que se encarga. Después de la oración final, Javier pasa por todas las peticiones y por todas las situaciones que está el mundo. Ahí estamos cumpliendo. Ese es el curso, ya se todo. Faltan 5. Bueno, 5 minutos. Sí. Fíjate bien. Ya les describí que es la oración pública congregacional. Mira, vamos a ver ejemplos de cómo oraban los primeros cristianos. Dice, pero yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me enviéis orando por mí a Dios. Ahí le está diciendo, le está pidiendo el apóstol Pablo a los hermanos allá en Roma que oraran por él. Eso es un ejemplo. Ahora, el otro dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Esa es otra. Y luego dice, hermanos, orad por nosotros. O sea, es lo lógico, se pide que oren por nosotros, ¿verdad? Ya se nos sabe. Y luego dice, el otro texto dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. O sea, cuando un hermano, por ejemplo, en el caso del hermano Pedro, estaba en la cárcel, se juntaron en una casa, porque ahí antes no había edificios, o sea, las casas eran las iglesias, ahí eran los edificios de reunión, y ahí hicieron oración para que saliera Pedro, pero estaban los hermanos todos juntos, dice reunidos. Entonces, y luego dice la otra, al término de su despedida a los ancianos
puesto de rodillas y oró con todos ellos. Acuérdense, el apóstol Pablo, ya cuando se retiró, se iba para Jerusalén, se despidió de los ancianos de Éfeso. Y ya cuando para despedirse también hay que hacer la oración, y ahí se puso de rodillas, ahí en la playa, antes de agarrar el barco. Entonces, el otro punto, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. O sea que las familias oraban juntas. Eso estamos hablando. Ese es el punto, mira. Ahí va, ya voy a acabar. Pablo oraba por las iglesias y por ciertos hermanos en particular. Pablo aprobaba pedir a otras personas de diferentes ciudades que oraran por él. La iglesia en Jerusalén hacía sin cesar oración por Pedro. Estos pasajes bíblicos pudieran parecerse a cadenas de oración del primer siglo, pero hoy las cadenas de oración son temporales. O sea, nomás oran mientras está la emergencia, y después de que desaparece el tiempo del compromiso, desaparece la necesidad de orar. Entonces, por eso dice orar sin cesar siempre. Dice Pablo, orar sin cesar, es decir, no dejando de orar y no orando solamente de vez en cuando, sino regularmente. Jesús nos dice que debemos orar sin cesar y no solo en el tiempo de alguna emergencia. Entonces, ya estamos para acabar. Y con esto lo paramos aquí. Y mira, lo que estaba diciendo ahorita Hugo Grande, dice, las escrituras revelan muchas posturas diferentes para la oración. En pie, ya está el texto, inclinado, alzado los ojos a los cielos, arrodillado, puesto de rodillas. Entonces, sin ira ni contienda. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí ya se me acabó el tiempo y continuaremos, si Dios quiere. ¿Tiene alguna opinión, hermano García? ¿Está bien? Entonces, mira, ya nomás un minuto. Vamos a analizar 1 Timoteo 2:8, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes si leen la Biblia, muchos dicen, no, que los hombres sean salvos y que los hombres, pero si ustedes se van al griego, tienen que distinguir, cuando dice hombres, si se refiere también a las mujeres, porque nunca dice mujeres, entonces la Biblia ya las dejó fuera, si lo leen así, tienes que irte al griego. Entonces, en ciertos textos, cuando dice hombres, depende de la palabrita griega donde venga, se refiere a la humanidad. Y la humanidad está compuesta de hombre y mujer. Pero cuando nomás dice otra palabra, se refiere a varones. Y en el caso de 1 de Timoteo 2:8 dice aner. Cuando dice hombre, dice Pablo, vuelve a la exhortación del versículo, dice que oren. O sea, cuando dice aner, significa el hombre como distinguido de la mujer. O sea, en 1 Timoteo 2:8, si usted dice el hombre, pero ahí, si te vas al griego, es aner, y aner quiere decir varón. Pero si te vas, por ejemplo, 1 Timoteo 2:1, unos versículos más abajo, dice antropos. ¿Qué dice? Dice, exhorto ante todo a que se hagan relativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y por las mujeres no. Pues no, porque hombres ahí es antropos. Está implícito. Hombres, ahí está diciendo que es antropos en griego, y quiere decir hombre y mujer. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces más o menos ahí ya se los di para que lo grabemos y que otro domingo, si Dios quiere, le continuamos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.